Kanta Mizuno, mejor conocido como Tsunabosu, es un famoso mercenario del gran desierto de Kanto, conocido por cumplir todos sus trabajos sin importar la dificultad. Kanta se dirigía a completar la misión que le encargaron en el gremio de mercenarios, pero se encuentra con unos bandidos que estaban asaltando una familia. Les pregunta si son del clan Kawasu y estos confirman sus sospechas. Los bandidos lo atacan hasta llenarlo de agujeros, pero solo era una trampa con veneno paralizante. Tsunabosu observaba en la cima de un edificio erosionado por el tiempo. Después de darle una paliza a los bandidos, a la familia les cobra todo lo que llevaban encima por salvarlos, por lo que terminan siendo saqueados de forma sutil por Kanta. El líder del clan llamado Makoto Kawasu le llega una carta. Uno de los subordinados la lee mientras este se muestra indiferente ante la amenaza. Sin embargo, el postdata decía: tu mami tiene un amante y Makoto está en ira. Kanta va a la guarida, pero en el camino se encuentra una belleza con dos grandes argumentos como para detenerse a mirar. Cuando la arrastra es pateado por la mujer. Ella es Junko Asakiri, una mercenaria del gran desierto de Kanto. Kanta le da agua y es simpático con la mujer. La chica se la balanza y le pide que le salve. Le explica que logró escapar del clan Kawasu. Kanta le pregunta la ubicación de la guarida y ella le señala un globo con un letrero que llevaba escrito el nombre del clan. El globo estaba anclado a la tierra. Mientras se acerca a la guarida, usa unos sensores auditivos equipados en su casco, por lo que escuchó cómo le tendían una trampa. Decide atacar primero utilizando una escopeta con munición explosiva, pero una horda de saqueadores termina acorralándolo. Logra trincherarse con dificultad, los lleva directo a una trampa, pero al salir del edificio se encuentra con el líder del clan Kawasu. Kanta le dice que viene a recuperar la llave y estos le recriminan por haberles hecho la munición a sus amigos, pero Kanta les dice que solo están atados y amordazados bajo unas ruinas. El líder del clan le grita que su mami no tiene un amante. Kanta se da cuenta de que el sujeto sufre de fulcosis. Antes de ser acribillado, lanza una bomba de humo y escapa con el gancho automático. Utilizando globos parecidos a su traje, logra confundirlos. El líder del clan desquita su ira con los globos. De pronto, Kanta aparece desde la arena impulsado lentamente por su gancho. El líder Kawasu le recalca que su mami no tiene un amante y le dispara explotando el globo. Kanta se lanza desde un edificio y lo golpea con la culata del arma. De esa forma logra recuperar la llave. De pronto, el ancla que sostenía el globo era una bomba y termina estallando, dejando a todos noqueados. Aparece la mujer que supuestamente salvó en el desierto. Ella se lleva la llave ante la impotencia del prota, y así Kanta falló su primera misión. Mientras vaga por el desierto, jura vengarse de Junko Asakiri. Kanta acaba una misión golpeando a su enemigo en las partes blandas. Sin embargo, se encuentra con Amagumo, otro famoso mercenario del desierto conocido por tomar las almas de sus objetivos. Este desarma a sus rivales usando hilos y los deja en pelotas. Kanta se da cuenta de que tomar las almas era destruir la dignidad de sus enemigos. Ambos se provocan mutuamente, pero Amagumo se retira, evitando el enfrentamiento. En el pueblo, Kanta recibe una nueva misión en donde tendría que cobrar una deuda. Sin embargo, al entrar en la casa de su objetivo, se encuentra con Amagumo. También le encargaron una misión similar, pero de distinto acreedor. Ambos se dan cuenta de que no llegarían a ninguna parte, ya que solo era un anciano pobre y débil. De pronto llega la hija del anciano y ella les explica que están teniendo dificultades para pagar. Kanta, debido a que es un simpático mercenario, le explica que le puede conseguir 10 días más. Amagumo no está de acuerdo y se quiere llevar a la hija del anciano para venderla y cubrir la deuda. Kanta inicia un enfrentamiento contra Amagumo por la chica. La gente del pueblo se reúne ante tal acontecimiento. Dos famosos mercenarios se enfrentarían en una batalla a muerte. Toda la gente se encuentra expectante y la tensión se respira en el ambiente. Ambos mercenarios están nerviosos ya que se podría convertir en una batalla intensa. Comienza el enfrentamiento y ambos chocan armas en señal de respeto y terminan atrincherados mientras disparan una y otra vez. Ninguno de los dos hace daño. Terminan gastando toda la munición y el tiroteo se convierte en una simple pelea callejera. Al final, toda la gente pierde el interés. Cae la noche y el enfrentamiento continúa, pero los enemigos tanto de Kanta como Amagumo regresan para vengarse. Sin embargo, esto es lo que termina sucediendo. Esta situación disipa la tensión y ambos sueltan una carcajada, dejando la batalla en un empate. Mientras charlan adulándose el uno al otro, la chica lo golpea en la cabeza con una barra de metal y quema los pagarés, finiquitando la deuda. Al final, tanto el anciano como su hija se marchan triunfantes, dejando a Kanta en la completa ruina, debido a que gastó toda su munición en la batalla y además tuvo que pagar la deuda del anciano. Mientras Kanta piensa en su siguiente movimiento después de caer en la ruina, la mujer de las supertramas golpea la puerta. Junko Asakiri se ríe en la cara de Kanta porque el famoso Tsunabosu era un simple adolescente con las hormonas revolucionadas. Y este le debate
o más bien le contraargumenta. La mercenaria le propone un trabajo por el cual le pagará 6 millones de yenes, más del triple de su deuda. Esa noche Kanta tuvo un plácido sueño, y al día siguiente necesitó un cambio de ropa interior. Ya en la misión se da cuenta de que Junko Asahiri también había contratado unos cuantos mercenarios más, apodados el trío Metralleta. El más grande y líder del grupo, Fuyo, el del medio llamado Akio y el menor de nombre Haruo. Estos eran unos conocidos de la infancia del protagonista. De pronto, un tanque de guerra al que llaman el Kong aparece, intimidando a los 4 mercenarios ya que no esperaban algo así. El tanque comienza a perseguirlos y por megáfono le exigen a Junko devolver la llave. Mientras corre, Kanta le hace una zancadilla a Haruo y lo usa como señuelo. De esta forma, se lleva a Junko y le advierte que puede cancelar la misión por ser de carácter criminal, pero Junko lo convence con algunos cariñitos. Antes de que pudiese tomar alguna decisión, aparece el trío Metralleta, guiando al tanque hacia ellos. Kanta los engaña usando un globo mientras se esconden bajo tierra. Cuando el tanque se retira, deciden salir del escondite. El trío Metralleta también había caído bajo los encantos femeninos de la mercenaria. Al final, Junko revela que en realidad la llave pertenecía a la esposa de un empresario muy importante y que fue robada recientemente. El multimillonario convertiría en heredero al primer hijo que encontrara la llave, y Junko negoció con ambos. Uno de ellos se enfureció y ahora la está buscando. Kanta rechaza la misión y decide huir, pero el tanque lo encuentra y lo ataca justo en ese momento. El hijo del empresario le exige entregar la llave y cuando se va a llevar a Junko, Kanta arrastra a uno de los guardias al precipicio. Tsunabosu sobrevivió de milagro. Totalmente iracundo, el prota se lo toma personal, ya que su equipamiento quedó averiado. Se lanza hacia las grandes tramas de Junko, quitándole la llave y dirigiendo la persecución hacia él. Gracias a eso, tanto Junko como el trío Metralleta logran escapar. El tanque lo persigue, sin embargo, Kanta está frenético. Le roba el equipo a uno de sus enemigos y el hijo está en ira. Solo quiere atropellarlo sin importarle la llave. Kanta dispara al cielo. Sin embargo, la bala atraviesa una formación rocosa destruyéndolo. De esta manera, el tanque termina sepultado por los escombros. El prota da la orden al trío Metralleta de que disparen al Kong y de esa forma capturan al hijo del empresario. Finalmente, Kanta se convierte en el primer mercenario en derribar un tanque de guerra. Con el dinero obtenido por el trabajo de Junko, Kanta compra un nuevo equipamiento y mejora lo que ya tiene. De pronto, alguien le dispara desde la lejanía, pero el casco desvía la bala. Logra ponerse a cubierto. Sin embargo, un disparo le destroza su nuevo rifle y el francotirador se pone en contacto por medio de una señal de radio. Este lo desafía a un duelo porque está tratando de hacerse un nombre como mercenario. La batalla se extiende hasta el punto de que comienza a anochecer. Kanta utiliza un señuelo y al bajar del edificio erosionado, un disparo consigue cortarle la cuerda del gancho por lo que cae al vacío. Logra sobrevivir pero queda mal herido. Se pone en alerta al escuchar unas pisadas. Logran buscar a su enemigo pero queda en shock cuando ve que en realidad es una niña. El nombre de la pequeña es Taiko Koizumi. Ella le explica que estuvo perdida por más de 2 días. Kanta le da comida pero se la termina cobrando. De pronto el francotirador los encuentra y les dispara. Kanta se logra trincherar por suerte y le dice a la niña que corra a un lugar seguro. Sin embargo, la pequeña se lleva las provisiones de Kanta, sin que éste pueda hacer nada para evitarlo. Sin reservas y atrincherado, el duelo se convierte en una batalla de resistencia. Al final, Kanta decide moverse y hace explotar sus provisiones, lo que deja expuesto la ubicación del francotirador. Dispara una granada y consigue atraparlo con sus trucos. El enemigo baja la guardia creyendo que era otro globo, y Kanta lo golpea con la culata de la Winchester, dejándolo noqueado. Al final, termina intimidando involuntariamente a Kozuna. Como castigo, le quita todas las cosas al francotirador. Al irse del sitio, Kozuna le pide convertirse en su discípula. Aunque Kanta la rechaza, ella lo sigue desde la lejanía. Unos bandidos están planeando saltar una aldea, debido a que el lugar tenía un pozo con agua apta para el consumo humano. Un aldeano escucha a los bandidos y se apresura a contarle a los demás. Kanta llega a la aldea con los ojos vendados para no saber la ubicación exacta del lugar. El alcalde lo contrató como defensor del pueblo. El prota les exige 1 millón de yenes por el trabajo, lo que deja boquiabierto a los aldeanos. Comienza a planear la defensa mientras bebe agua de estajo y come como un zángano, agotando rápidamente las reservas de la aldea. Un bufón se acerca a Kanta y el prota lo termina adoptando como su mascota. Le cuenta sus planes de defensa al bufón y este sale corriendo del refugio. De noche comienza a patrullar con una pala y la hija del alcalde lo detiene. Kanta, con las hormonas alborotadas, cree que se la encontró por otras razones. Sin embargo, la hija le exige que le muestre sus habilidades, aunque varios aldeanos los buscaron porque estaban hartos de Kanta y su actitud tan canalla. Dai recibe una paliza, pero el prota consigue derrotar a los aldeanos. A la chica le exige una compensación y ella, con pesar y asco, termina aceptando, lo que sorprende al mismo Kanta. Finalmente,
repente, desde el pozo comienza a surgir agua, por lo que las personas están exultantes. De pronto, los bandidos comienzan a atacar la aldea. Kanta reúne a todos los habitantes en el este. Sin embargo, el prota se prepara en el lado contrario. Cuando la hija del alcalde lo encara, Kanta revela que el bufón era un espía, por lo que le dan una paliza hasta que este lo confirma. Además, Kanta les explica que enviar a los habitantes al otro lado del pueblo era solo un señuelo, ya que el verdadero enfrentamiento se daría en el otro flanco. La chica queda sorprendida por la inteligencia de Kanta. De pronto, ocurre una explosión en el este de la aldea, por lo que sus predicciones fallaron. Kanta corre hacia el lugar donde se producía la batalla. Los bandidos estaban usando propulsores. Estos le lanzan granadas, pero logra escapar con el gancho automático. Sin embargo, se termina escondiendo. Los bandidos estaban obligando al alcalde a renunciar al pueblo mediante un contrato, además de quedarse con la hija. Un aldeano corre a avisarles de que Tsunabousu se volvió loco y estaba haciendo algo en el pozo. Kanta había puesto explosivos y venenos, por lo que si se hacía estallar el cubo, el agua quedaría envenenada para siempre. El prota amenaza con hacerlo estallar y aparte le dice al alcalde que el contrato no especificaba la defensa del pozo. Enfadado y harto por la actitud de Kanta, el alcalde estalla en ira y le ruega a los bandidos que manden a dormir para siempre a Tsunabousu. La chica lo increpa y le dice que no lo compensará si destruye el pozo. El alcalde de la aldea se entera del trato que hizo su hija y casi le da un infarto. Al final decide no destruir el pozo solo para recibir la compensación. Sin embargo, reta un duelo a los bandidos por quien se queda con el pueblo y estos aceptan. Kanta dirige la persecución hacia los edificios erosionados. Al bajar se esconde en un hueco por lo que los pilla desprevenidos, pero un disparo lo desestabiliza y cae. Colgado de su gancho, amenaza con volar el pozo de nuevo. Los bandidos lo llaman cobarde, pero activa el interruptor. De pronto ocurre una gran explosión y los edificios comienzan a colapsar. Al final consigue vencerlos. Los aldeanos lo van a ver y este los increpa por no confiar en él y hasta negociar con los bandidos en su contra. Les explica que el cubo nunca tuvo veneno y que solo era chatarra que encontró rebuscando. De pronto un pedazo de escombro le cae en la cabeza, por lo que queda noqueado. La hija del jefe lo está cuidando. Kanta se encuentra en el punto culmine de su catarsis porque por fin recibirá la compensación que tanto ansiaba. Sin embargo, se da cuenta de que algo anda mal. Despierta de golpe y lo primero que ve es el rostro del bufón, por lo que suelta un grito de terror. Se da cuenta de que casi no tienen recursos para sobrevivir. Lee la carta que le dejó el alcalde y solo le da explicaciones vagas y ambiguas, aunque le dejan claro la actitud arrogante y descarada que tuvo con ellos. Sin más, decide regresar al pueblo. El bufón le explica que es una locura ya que tardaron medio día en camión. Guiado únicamente por la lujuria y la venganza, continúan su camino mientras racionan sus pocas provisiones. Sin embargo, ambos piensan en manipularse el uno al otro. En la noche se ven obligados a dormir abrazados ya que están sometidos a una temperatura de 10 grados bajo cero. El bufón le recrimina a Kanta que de nuevo sufrió un levantamiento imprevisto y este le da una patada porque le cortó la inspiración. Es tanta la desesperación que mientras soñaba con la hija del alcalde, al despertar se encontró al bufón robando agua. Al golpearlo con la culata del arma, el bufón soltó la cantimplora derramando el líquido, y de esa forma gastaron casi todos sus recursos a mitad de camino, para terminar colapsando poco después. Sin embargo, la hija del alcalde contrató al trío metralleta que se encontraba resguardando la aldea para que lo salvaran. Queda estupefacta cuando el trío comienza a reírse a carcajadas de Kanta, ya que ella temía que los mercenarios tomaran represalias por lo que le hicieron. Y de esa forma, la hija del alcalde logra anular el compromiso lujurioso al salvarle la vida a Kanta, aunque al parecer el prota prefería perder la vida a perder su gran oportunidad. Kanta se encuentra luchando contra unos enemigos. Está a punto de recibir el disparo final, pero Kozuna lo salva. La pequeña le insiste en convertirse en su discípula, sin embargo, Kanta se niega. Al llegar al pueblo, todos se enteran de que se perdió en el desierto. Al final, era el trío metralleta el que estaba esparciendo el chismecito, por lo que trata de vengarse, pero termina tropezando ya que aún se encontraba convaleciente, mientras ve frustrado cómo el trío se marcha burlándose de él. Después aparece un conocido de Kanta y el sujeto al cual aspira a ser, ya que está rodeado de chicas. Kozuna insiste en unirse y Kanta acepta solo cuando ella le muestra una foto de su supuesta madre. Únicamente accede porque Kozuna se convertiría en una mujer con dos buenos argumentos como para aceptarla de discípula. Al final, Kanta conversa con el jefe del gremio de mercenarios para que la pequeña se encargue de algunos trabajos mientras él se recupera. A Kozuna no le gusta la idea, ya que termina haciendo cosas como cargar fertilizantes o hacer entregas pesadas. Mientras la pequeña se encarga de esos trabajos, Kanta piensa en moldearla para convertirla en su mujer ideal. Kanta se pierde en sus sueños, sin embargo a Kozuna le exigen hacer trabajos cada vez más duros, por lo que termina colapsando. Al contárselo al prota, este le explica que son mercenarios y que ha sobrevivido al desierto porque él mismo realizó ese tipo de trabajos en su infancia. Finalmente logra persuadir a Kozuna. El problema, al ir a cobrar el dinero, se da cuenta de que la pequeña había tomado todos los trabajos a su nombre, fallándolos uno tras otro, por lo que ahora se había ganado una acumulada deuda, aparte de destrozar su reputación como Tsunabousu. Desesperado corre a frenarla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ella tomó un
trabajo para cuidar a la mascota de una ricachona, pero se encontró con la pequeña cocinando el bicho. ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡El bicho, mi madre el bicho! Kanta la va a corregir al viejo estilo latinoamericano, pero rápidamente se acuerda de que la pequeña tendrá dos grandes argumentos como para criarla de forma menos agresiva. Al entregar el cuerpo del escarabajo gigante, se deshacen disculpas ante la ricachona. De pronto, Kanta se encuentra con su amigo, bastante magullado y maltrecho. Las chicas que orbitaban a su alrededor le dieron una paliza por golfo y sobrevivió de milagro. Al final, Kanta reflexiona que todos sus conocidos también la tienen difícil en la vida. Kanta es contratado para destruir una roca que esconde una maldición. Muchos lo han intentado, pero todos han fracasado, por lo que pocos se atreven a aceptar el trabajo, aunque la recompensa sea alta. El jefe del gremio le explica que su reputación ha ido cuesta abajo por culpa de la pequeña y del chismecito del trío Metralleta, por lo que si completa la misión recuperará su reputación. Al aceptarlo, le comienzan a suceder varias desgracias. A pesar de todo, entra en negación y va directo al lugar de la roca maldita. El trío Metralleta lo vigila porque si logra completar la misión, ellos quedarán como unos cobardes por rechazarla. Sin embargo, se desprende la roca desde donde lo vigilaban y cae justo encima de Kanta y Kozuna. Logran sobrevivir de milagro. La pequeña está asustada porque piensa que todo es producto de la maldición, pero Kanta la regaña por creer en esas cosas. Los ventiladores del traje dejan de funcionar. Kanta es arrastrado por arenas movedizas y además un feroz retorcijón ataca al prota. A pesar de todo, Kanta se niega a creer que se trate de la maldición. Al llegar a la roca se encuentra con un ente. Después se revela que en realidad era Amagumo. Al final, Kanta le lanza una puya a Amagumo con que lo despidieron después de que perdiera el pagaré del anciano, y Amagumo se la devuelve con que se extravió en el desierto y que además contrata a un asistente excepcionalmente capaz. Aunque Kozuna se siente feliz porque no entiende el sarcasmo. Amagumo se adelanta para destruir la roca, pero se le encasquilla el arma. De pronto se tira al suelo y comienza a actuar de una forma extraña y dispara tanto a Kanta como a Kozuna. La pequeña cree que es producto de la maldición. Van a destruir la roca, pero aparece el trío Metralleta. Disparan y al hacerlo, el tiro les estalla en la cara. Esto motiva a Kanta. Al tratar de disparar, aparece un torbellino y Kozuna sale volando por el tornado y cae en una roca, golpeándose en la cabeza. El protagonista está viendo en sus sueños a la chica perro de la maldición. De pronto, Kozuna despierta y ve la feroz batalla entre la maldición de la roca contra la lujuria de Kanta. Finalmente, el prota logra vencerla. Cuando está a punto de dar las tocadas repetitivas, la maldición decide autodestruirse antes de ser mancillada por los oscuros deseos de Kanta. Gracias a esa misión, el prota logra restaurar su reputación como Tsunabosu. Sin embargo, Kozuna comienza a sentir miedo, ya que se está dando cuenta de la verdadera personalidad de su mentor. Asahiri Junko visita a Kanta, pero este se encuentra suspicaz debido a todos los problemas que le ha causado en el pasado. Kozuna le pregunta que quién es y Kanta le dice que es la clase de mujer que no debe ser en el futuro y que solo se centra en imitar las boing boing de Junko. Ella le presenta a Kaoru Kaizuka, un hombre de 56 años. El anciano tiene la reputación de ser uno de los cazatesoros más importantes del desierto. Kanta ningunea a Kaoru y este se defiende. De pronto, el prota recordó que el anciano había descubierto un juego de azar de la época antigua y gracias a eso amasó una gran fortuna. Kanta acepta el trato por 10 millones de yenes. Durante el viaje, tanto el prota como Kozuna son ocupados como burros de carga. Mientras continúan el viaje, Kozuna siente celos por los atributos femeninos de Junko. Al llegar a las ruinas, el anciano obliga a Kanta a patrullar el sitio. De pronto, Kozuna se encuentra en un lugar apestado de cadáveres. Una alarma comienza a sonar y les disparan. Junko Asahiri se prepara para investigar y el anciano le da un arma de la época antigua. Kanta y Kozuna arrancan del lugar. De pronto, la alarma deja de sonar y esto los desconcierta, hasta que vuelven a escucharla. Kanta lo ataca, pero el enemigo se reincorpora a la batalla con facilidad, iniciando la persecución. El guardián los tiene acorralados, hasta el punto de que Kanta usa a Kozuna como carne de cañón, pero un misil logra detener al guardián. Junko los había salvado. Sin embargo, bajan la guardia y el enemigo destroza el suelo, generando un socavón. Tanto Kozuna como Junko caen, pero logran aferrarse al borde. Kanta analiza la situación, pensando siempre en lo más importante. El prota se lanza en contra del guardián, pero lo evade con una finta y se tira al socavón, agarrando a Junko en el proceso. Kozuna hace lo mismo y mientras caen disparan el misil. Logran bajar con los ganchos automáticos. Kanta se da cuenta de que el enemigo usaba los túneles para aparecer y desaparecer. Finalmente logran salir vivos y vuelven con Kaoru. Kanta le reprocha por no haberles dicho lo peligroso que era ese lugar y el anciano les confirma que fueron los primeros en salir con vida después de enfrentarse a esa cosa. Kaoru les explica que el guardián es un arma de guerra cuya única misión es proteger esas ruinas antiguas.
El anciano intentó investigar las ruinas con sus amigos, pero el enemigo los mandó a un isekai y él escapó casi de milagro, ya que el guardián se detuvo al límite de las ruinas. Kaoru les cuenta que de ese sitio consiguió el juego de la vida. Al final logra motivarlos por la recompensa y porque les dio el permiso para saquear las ruinas. El anciano se va a espiar a Junko, mientras tanto Kanta y Kozuna conversan. La pequeña piensa que Kaoru está tratando de vengar a sus amigos. El prota suelta una carcajada ante esa idea. Kanta afirma que vio celos en Kozuna por Junko, a lo cual ella le responde que no siente celos, porque son solo bultos de grasa y odia a las mujeres como ella. Kanta le dice maldita niña, y Kozuna queda estupefacta por esa reacción, sin saber cómo responder. De pronto, otros mercenarios invaden las ruinas. Sin embargo, Junko aparece junto a ese escuadrón. Ella los había traicionado ya que se trataba de una compañía rival al anciano. Kanta agarra sus armas y se lanza hacia las ruinas, mientras el guardián está siendo distraído por los otros mercenarios. Kozuna aprovecha la situación y embosca a Junko, exigiéndole que le entregara el tesoro. La mercenaria sabe que la pequeña no le disparará, por lo que se burla de ella por ser ingenua, ya que está consciente de que la odia por usar sus atributos femeninos para manipular a los hombres. Kozuna suelta el arma con la intención de pelear limpiamente, pero Junko la empuja con facilidad al suelo, desenfunda un cuchillo y la amenaza. Le da una cruda dosis de realidad al explicarle que está dispuesta a hacer de todo para conseguir sus objetivos. Sin embargo, Junko le termina cortando un mechón de pelo como humillación, pero le perdona la vida. Mientras tanto, Kanta se da cuenta de las verdaderas intenciones del anciano. Se enfrenta al guardián utilizando el gancho automático, convirtiendo la batalla en una lucha de agilidad. Lo lleva hasta el límite de las ruinas. Cuando el guardián se detiene, este rompe una soga y cae el lanzamisiles. Agarra el arma y casi al instante le dispara a quemarropa. Kaoru cree que Tsunabuso había muerto, hasta que se muestra ante él. Al final, Kanta le entrega la cabeza del guardián y el anciano suelta un grito de terror y se esconde. Kanta se dio cuenta de que el verdadero objetivo de Kaoru era obtener al guardián. Al final, el anciano lo confirma, ya que el androide era más importante que cualquier cosa dentro de las ruinas. Esto debido al poder militar que implicaba fabricar varios guardianes. Kozuna se vuelve a equipar y esta vez está decidida a dispararle. Sin embargo, sus tiros son erráticos. Junko desenfunda el arma y le dispara, pero el casco protege a la pequeña. Kozuna vuelve a intentarlo y esta vez le da en la mano, desarmando a Junko. La pequeña la obliga a desvestirse para quitarle cualquier clase de artilugio y la lleva con Kanta. El prota junto al anciano celebra la excelente vista que estaban teniendo enfrente. Sin embargo, Kanta apunta a Kaoru porque el androide era un asunto gubernamental y corrían el peligro de que intentaran silenciar a los testigos. A pesar de su temor, decide respetar el contrato y le perdona la vida, ya que Kanta es un mercenario y solo trabaja por dinero. Kozuna pregunta si al producir más androides existe la posibilidad de que la humanidad se autodestruya de nuevo. La pregunta hace temer y reflexionar tanto a Kanta como a Junko. El anciano responde que si eliminan con tanta facilidad a la humanidad, entonces es mejor acabar con todo el sufrimiento de una vez. Al final, el anciano paga los 10 millones que tenía pactado con Junko a Kozuna, y le dice a Kanta que si en el futuro sigue vivo, lo vaya a ver. El prota, sospechando de los planes del anciano, le dice que quizás en el futuro será su enemigo. Mientras Kaoru se aleja en el helicóptero, ve en Kanta los mismos ojos afilados que tuvo él en su juventud. Kanta se lleva a Junko a un sitio abandonado que solo el protagonista conoce. La deja encerrada en ese lugar. Junko piensa que en realidad Kanta está loco por ella y planea manipularlo. Mientras tanto, el prota la espía por los ductos de ventilación y un pájaro sería torturado ese día. Kanta apagó la ventilación para que Junko comenzara a sudar. Ella cree que convertirá el lugar en un horno, por lo que le exige que le abra la puerta. Sin embargo, se abre otra puerta revelando un baño. Junko sospecha, pero decide bañarse porque era un lujo que pocos se podían dar. Mientras tanto, y no tan lejos del baño, un pájaro seguía sufriendo una tortura descomunal. Cuando sale de la bañera, se da cuenta de que su ropa no está. Kanta abre una puerta secreta revelándole que fue él el que escondió la ropa y aparte le da un traje de baño. Kanta enciende el aire acondicionado, obligando a Junko a vestirse con el traje de baño. Finalmente, Kanta le revela sus verdaderas intenciones, aunque él mismo se sorprende por la docilidad de la chica. Sin embargo, Junko le deja en claro que lo criará con el único objetivo de que su propio hijo le haga la morición involuntaria, lo que pone nervioso a Kanta. Este le reprocha por ser una futura mala madre y Junko le dice que prefiere morir a ser su juguete. Enfadado, Kanta se lanza a la carga, pero Junko le da una patada en el y para rematarlo, luego con un linternazo en la cabeza. Junko trata de escapar, pero se da cuenta de que no conoce la contraseña de la puerta. Kanta se burla ya que preparó todo al detalle. La mercenaria le lanza la linterna golpeándolo en la cabeza, le da una paliza y hasta lo ahorca. De pronto se da cuenta de que se le fue la mano y casi lo manda al otro mundo. Desesperada, lo abofetea para despertarlo. Cuando Kanta recupera la conciencia, pierde sus recuerdos temporalmente. Junko le pide que abra la puerta, pero este olvidó la contraseña. Al otro día, Kanta lo recuerda casi
todo, y así comienza una lucha frenética en donde pasan los días sin que el prota consiga su objetivo. La pelea continúa a gritos, pero se detienen cuando se dan cuenta de que se están quedando sin suministros, porque Kanta había gastado todo el agua en la bañera y además agotó las reservas de energía con el aire acondicionado. Al día 9 están casi sin fuerzas. Kanta le pide cordialmente si le puede hacer el favor antes de que ocurra la murición. Al final, Junko se rinde y acepta, haciendo que Kanta estalle en lágrimas de felicidad porque al fin tocará el cielo. Eso sí, Junko le exige firmar un documento de consentimiento y que la eximía de incumplir el contrato de su último trabajo. Kanta lo firma sin pensar, pero se queda sin energía y ambos caen exhaustos. Al día 11, Kanta despierta en el hospital del pueblo. Kozuna los había rescatado. Al final, el prota se entera de que la pequeña conocía su guarida. También se da cuenta de que nunca llegó a tercera base y que más encima perdonó los crímenes de Junko en el contrato de consentimiento. Y para colmo, Kozuna le había pedido ayuda al trío Metralleta y estos dieron a conocer la base secreta de Kanta. Ahora todo el pueblo estaba saqueando sus cosas. Unos bandidos secuestran a la hija de un multimillonario, por lo que Kanta es contratado para rescatarla. El prota consigue sacarla de ahí fácilmente, pero está perdiendo la paciencia debido a que la niña es una malcriada. La hija del multimillonario le dice que tiene que ir al baño, por lo que se va a un rincón. Tarda mucho, por lo que decide ir a mirarla, pero se encuentra con los bandidos que la habían capturado. Acorralado, está a punto de caer del borde de las ruinas de un edificio. Hace estallar una bomba de humo y agarra la pierna de la niña con el gancho, llevándola hacia un ducto de ventilación. El prota logra engañar a alguno de los bandidos haciéndolos caer. Al llegar a la azotea son emboscados. Kanta amenaza con dispararle a la niña, lo cual deja a todos perplejos. Sin embargo, los bandidos le dicen que solo les interesa entregarla, da igual en qué estado. Kanta saca una granada y los amenaza con volarlos a todos, ya que si alguno de ellos sobreviviría, ni siquiera podrían reclamar la recompensa ya que no habría vestigios de la rehén. De pronto aparece Kozuna. Kanta le ordena comenzar con la operación Fénix, pero la pequeña se confunde y termina ejecutando la operación Tornado, que consistía en toneladas y toneladas de TNT para destruir el edificio. El sitio estalla por completo, sin embargo, Kozuna activa un paracaídas, pero por el peso pierde altura rápidamente. Uno de los bandidos se había aferrado a la pierna de Kanta. El prota trata de sacárselo de encima, pero no lo consigue. De pronto, la hija del multimillonario le quita un cuchillo a Kozuna y le corta la cuerda, dejando caer al protagonista desde gran altura. Al final, Kanta termina en el hospital con casi todos los huesos rotos. Kanta y Kozuna quedan a la deriva por una tormenta electromagnética. Ven a un par de niñas rogando por agua, pero Kanta se niega ya que ellos también están en problemas. Casi al instante, el prota divisa un pueblo por lo que se vuelve en búsqueda de las niñas. Kozuna se burla de él llamándolo bondadoso, sin embargo, Kanta le explica que quiere venderlas, lo cual deja atónita a la pequeña. Al llegar al sitio, se encuentran con otro extraviado llamado Kaido Masaru, un ex soldado del gobierno del Oasis. Kanta lo bofetea para despertarlo. Antes de darle agua, le hace firmar un contrato de 1.000.000 de yenes. Desesperado, Kaido firma sin dudar. El extraviado explica que trató de ayudar a las niñas. Exasperado, Kanta le regaña por su actitud tan ingenua y le explica que va a vender a las niñas en el pueblo. Kaido le dice que pagará por la libertad de ellas también. Al final, Kanta encarcela al extraviado junto a las niñas, ya que en el gran desierto de Kanto la esclavitud está permitida. En el pueblo, el prota comienza a buscar compradores para Kaido, pero pide demasiado ya que nadie lo acepta por ese precio. Descansan en las afueras del pueblo, pero Kanta pierde la paciencia. Kaido le reprocha por tener una actitud tan malvada. Sin embargo, Kanta le deja en claro que nadie sobreviviría en el desierto con una mentalidad tan ingenua. De pronto, las niñas se meten en un lío. Algunos pueblerinos las persiguen hasta que finalmente las capturan. Kaido va a rescatar a las niñas, pero Kanta lo detiene. Sin embargo, la mirada amenazante del ex soldado logra intimidar al protagonista. Kaido le explica que está consciente de que todos se burlan o sacan provecho de él por ser así, pero aunque todo lo que hace no tenga un sentido o no influya en nada, seguirá intentándolo. Kaido logra acabar con todos los pueblerinos y rescata a las niñas. Kanta lo aplaude, pero le apunta con la escopeta porque ahora sabe que tenía como esclavo a un ex soldado del Oasis, ya que estos se especializaban en las artes marciales. Kaido les confirma las sospechas a Kanta. De pronto, un gigante se lanza al ataque en busca de venganza, porque uno de los pueblerinos era su amigo. Kanta, al ver que los ricachones tenían su mirada puesta en el ex soldado, lo manda a pelear para demostrarle su habilidad en el combate y venderlo a un precio mayor. Con un movimiento marcial, Kaido envía al gigante a comer tierra. De esa forma, aumenta el interés por su compra. Kanta comienza la subasta. Mientras tanto, Kozuna conversa con Kaido. La pequeña da otra perspectiva al explicarle que si las niñas son salvadas por él, en algún momento las tendrá que abandonar y ellas no podrán sobrevivir solas al desierto. Pero si alguien como Kanta las vende, las niñas tendrían una vida horrible, aunque seguirían vivas y podrían tener la oportunidad de volverse más fuertes.
para escapar de esa vida. Kozuna le pregunta a Kanta si lo hizo pensando de esa forma, pero el prota se sincera y le explica que ni lo pensó, que simplemente quería el dinero. La pequeña apunta a Kaido y le dice que solo está satisfaciendo su propio ego al impedir que los más débiles pudiesen volverse más fuertes, por consentirlos de esa manera. Le pregunta a Kanta si su planteamiento está correcto, pero el prota le responde que cuando dijo eso, solo le estaba tomando el pelo por lo que no lo comentó en serio. Al final, Kaido termina aceptando la realidad del gran desierto de Kanto, pero confirma su convicción en ayudar a quienes no pueden volverse más fuertes. Mientras continúa con la subasta, la policía lo detiene y lo acusa de fraude, robo e intento de asesinato. Perplejo por la situación, Kanta pregunta que por qué, y le responden que los supuestos pueblerinos eran una patrulla juvenil de la estación de agua, y así quedan arrestados y colgados boca abajo. Ahí se dan cuenta de que esas dos niñas eran ladronas que se aprovechaban de los viajeros. Los interrogan durante 3 días, pero cuando los torturadores se dan cuenta de que Masaru Kaido fue un ex soldado, los liberan inmediatamente. Frustrado y enfadado, Kanta le recrimina que por culpa de Kaido terminó pagando los gastos médicos de la patrulla juvenil y más encima las niñas le robaron casi todo. Desesperado porque hace poco también había perdido su base secreta, mira a Kaido con malicia porque está buscando a alguien que se las pague. Kaido le dice que es su culpa por ser tan codicioso y esto le quiebra la paciencia por completo. Finalmente, Kanta vendió a Kaido. Kozuna le pregunta por el precio y este le explica que fue por $500,000. ¿Por qué $500,000 si algunos daban hasta 2 millones? Pues porque se lo vendió al ricachón que jugaba para la otra banda. Mientras iban de camino a casa, después de que la tormenta electromagnética finalizara, se encuentran de nuevo con las niñas. Kozuna le pregunta si las va a denunciar al pueblo, pero Kanta le dice que las deje tranquilas, porque ellas pertenecen al gran desierto de Kanto, más que al ex soldado del oasis. Kozuna está frustrada porque siente que solo sirve como apoyo y no logra nada relevante. Ambos se encuentran en una nueva misión. Kanta humilla al enemigo más débil, sin embargo, Kozuna sigue frustrada. Mientras está embobada en sus sueños, el enemigo al que Kanta humilló la encuentra, la golpea y cuando Kozuna le dispara, el chaleco antibalas frena las balas. La iban a capturar, sin embargo, Kanta aparece y le da un puñetazo al enemigo, reprende a Kozuna, lo que causa más frustración en la pequeña. Ya en el pueblo, Kanta visita una tienda de armas. El dueño le presta un arma a Kozuna, pero ella le exige una de mayor potencia. El anciano le pide que excave un hoyo en el patio trasero de la tienda. La niña iba a elegir la pala pequeña, pero el anciano le exige usar la grande. Al final, la niña entiende la enseñanza del dueño de la tienda, pero está decidida a no rendirse por lo que quiere rebatirle el punto como dé lugar. El anciano le muestra a Kanta una primera réplica de un arma original. Ahí le explica que todos son copias aceptadas por el gobierno del oasis, y por esa razón son menos potentes. De pronto aparece Amagumo. En efecto, el arma le pertenecía. Después de un breve pique entre ellos, ignora a Kanta y toma el arma. Amagumo revela que dejó el negocio de las cobranzas. El prota le pregunta que por qué, y este le revela que el dinero se encuentra en el campo de batalla. Amagumo se retira de la tienda. Kanta le dice al anciano que no entiende la decisión del mercenario. El dueño de la tienda le pregunta al prota si planeaba ser un mercenario para toda la vida, lo que deja pensando a Kanta. Sin embargo, disimula su reflexión interna con una carcajada. Al final, Kanta le lanza agua a la pequeña ya que está exhausta y el anciano accede a darle un arma más potente. El arma es muy pesada para Kozuna, pero consigue acertarle a la mayoría de los flancos, lo que deja asombrados tanto a Kanta como al dueño de la tienda. El anciano le dice que esa es la más ligera y que puede probar otras de más potencia, pero Kozuna desiste ya que piensa que solo sería un estorbo para Kanta, porque el arma la desestabiliza. El anciano explica que las armas son solo una herramienta y que depende del usuario si lo usa para salvar o matar. Luego le muestra de ejemplo al mismo Kanta, que usa una vieja escopeta heredada por su padre. Después de escuchar al anciano, Kozuna le dice que cree que Kanta es muy fuerte, lo que termina sonrojando al protagonista. Al final, el anciano le entrega una subametralladora a su medida. En una nueva misión, esta vez Kozuna trata de no pensar tanto, aunque a pesar de sus intentos falla, pero esta vez acepta sus debilidades y se siente feliz consigo misma. Fuyo y Akio se encuentran con Kanta, quien no había traído a Kozuna consigo. Charlan con bastante desconfianza. Sin embargo, ambos tenían a sus respaldos como francotiradores. Kanta, al enterarse que su amiga de la infancia se reuniría con ellos, se acerca al dúo, pero Haruo malinterpreta la situación y dispara a Kanta. Kozuna también comienza a disparar por lo que se arma un tiroteo. Al final se resuelve el malentendido. De pronto aparece Natsuko Kawaguchi, hermana del trío Metralleta y actual oficial del Oasis del Oeste. Le propone a Kanta y a sus hermanos una misión ofrecida por el gobierno. Los llevan en tanque hasta que llegan a un pueblo. El trabajo era básicamente transportar fertilizante humano para los cultivos del oasis.
Sin embargo, uno de los tripulantes ningunea a Natsuko enfrente del trío. Kanta mete cizaña al asunto y el tripulante golpea a Akio, por lo que se inicia una pelea. El conflicto se detiene por el disparo al aire realizado por Natsuko. El mayor de ellos se disculpa y el tripulante se va. Fuyu le da un puñetazo a Akio por meter en problemas a Natsuko. De pronto los emboscan con unas rocas gigantes en el camino e interfieren las comunicaciones radiales. El lugar estalla dejando lesionado al hermano mayor. Aparece Amagumo y captura a Kozuna. Kanta se da cuenta de que el arma que el mercenario pidió a la tienda era para esa ocasión, por lo que Amagumo iba en serio. Trata de convencerlos de que asaltar el tanque no valía nada, pero Amagumo les dice que está consciente de que el vehículo transporta fertilizantes, lo que deja petrificado a Kanta. De pronto el tanque arrasa con todo y gracias a la distracción logran escapar. Akio le pide a Natsuko detenerse en algún pueblo, pero esta se niega ya que necesitan entregar el transporte inmediatamente. A pesar de salir del área, la señal de radio no se estabiliza. Sin embargo, comienza otra emboscada. El sabotaje era interno. Finalmente se desata el tiroteo y logran mantener a distancia a los bandidos. Kozuna quiere aprovechar la ocasión para ganar prestigio, pero se topa con algo metálico. Toca 3 veces y aparece uno de los bandidos. Estos se arrastraban por el suelo con un escudo metálico para evitar las balas. La pequeña entra en pánico y le dispara sin control. El bandido la golpea con el escudo y la noquea. El enemigo le va a disparar, pero aparece Natsuko y utilizando artes marciales logra vencer a los bandidos, lo que deja asombrada a Kozuna. Y de esa forma evitan la emboscada y despejan el tanque. Natsuko se da cuenta de que Kozuna la está mirando con admiración. Sin embargo, la regaña por poner en riesgo su propia vida, pero la felicita ya que gracias a la pequeña encontró una abertura para derrotar a los bandidos. Kozuna le cuenta a Kanta sobre los movimientos de combate que vio en Natsuko. El prota comienza a sospechar porque ella no debería saber nada al respecto de las artes marciales, al no ser nativa del oasis. Kanta conversa con el trío metralleta, ya que sospecha que el tanque transporta algo más valioso que el fertilizante. Natsuko estaba escuchando la conversación y la apunta con el arma. Ella jala el gatillo y el disparo rozó en la mejilla de Kanta. Natsuko le recrimina por interrogar a los prisioneros sin su permiso. Kanta responde con ambigüedades, pero presiona a Natsuko para que revele la verdad sobre el contenido que lleva el tanque. Sin embargo, ella le explica con firmeza que no tiene permitido hablar más allá de lo que se especificó en el contrato. Kanta se va para patrullar el terreno y se lleva consigo a Kozuna. Esa conversación les deja cierta duda al trío metralleta, pero ellos reafirman su genuino interés en ayudar a su hermana en completar la misión para el gobierno. Los bandidos están atrincherados esperando el momento oportuno para atacar. De pronto, uno de ellos se acerca a Amagumo y lo termina derribando. Era Kanta y le muestra a Amagumo un tubo de cristal con un laxante ultrapotente, por lo que se rinde de inmediato. Kanta lo interroga mientras Kozuna se encarga de desactivar el receptor de señal. Amagumo le explica sobre un incidente llamado D9, al parecer en unas ruinas en donde se enfrentaron las facciones del Oasis del Este y el Oasis del Oeste. Amagumo le revela que descubrieron nuevas armas más potentes que las bombas nucleares o las biológicas. Kanta piensa en el guardián al que se enfrentó en las ruinas. El prota le pregunta que quién lo contrató, pero él mismo saca en conclusión que fue el Oasis del Sur, ya que el Oasis del Oeste había conseguido armas de destrucción masiva y que eso era lo que estaban transportando. Kozuna destruyó el receptor y capturó varias armas, por lo cual Kanta baja la guardia y es golpeado por Amagumo. El mercenario logra escapar. Empieza el asedio al tanque. Kanta llama por radio y les dice que ya pueden pedir refuerzos, pero este se queda en la base enemiga para robar el camión donde se transportaban los bandidos. Finalmente, Amagumo se apodera del tanque, pero debido a la cantidad de gente que transportaban en el vehículo, van a paso lento. En la lejanía, Kanta apunta al tanque con la ametralladora de Haruo a la bomba que plantó debajo del vehículo blindado, y eso preocupa a la pequeña porque podría detonar las armas antiguas, aunque Kanta trata de calmarla explicándole que la bomba solo tenía la potencia suficiente para destruir el cableado del vehículo. De pronto, el disparo de Kozuna da justo en la bomba, haciéndola estallar, pero el tanque termina derrapando hacia ellos, por lo que no les queda otra más que correr. Al final, el tanque termina volcado, desparramando todo el material fecal tanto en los bandidos como en la tripulación aliada. Natsuko está en shock, porque Kanta siempre le había causado problemas en su infancia y ahora lo volvió a hacer. La batalla continúa literalmente en la... Sin embargo, a los bandidos se les atasca el fertilizante en los ventiladores, por lo que abren los trajes y no estaban acostumbrados al olor, por lo que entran en pánico por la fetidez del excremento. Amagumo va a capturar a Natsuko, quien sigue en shock por lo sucedido. Sin embargo, el mercenario es sorprendido por ella con una feroz patada. A pesar de todo, Amagumo logra derribarla. Fuyu la defiende, pero se lleva un corte por parte del mercenario. Finalmente, llegan los refuerzos del Oasis del Oeste y Amagumo huye del lugar. Natsuko ya no aguanta y estalla en llanto por fallar en su misión de forma tan miserable. Cuando todo acaba, Kanta y Kozuna salen literalmente de la...
El trío metralleta lo increpa por esconderse durante la batalla, pero Natsuko los detiene. Le sonríe a Kanta como queriendo decir que no esperaba nada de él, para luego darle un feroz puñetazo. Además, pasa por encima de él. Kozuna les pregunta si de verdad eran amigos de la infancia y el trío metralleta le cuenta lo que sucedió. Kanta siempre los metía en problemas, por lo que Natsuko le suplicó que no lo hiciera más. Al final, en su infancia, Kanta extorsionó a Natsuko con lo que se ve aquí y un día trató de forzarla, pero Natsuko logró escapar de las garras del niñato con las hormonas revolucionadas. Cuando el trío se enteró, le dieron una más que merecía paliza. Sin embargo, este cabrón se vengó colocando una bomba explosiva en el baño de la casa donde ellos vivían, pero lamentablemente la que lo activó fue Natsuko, la cual quedó bañada en excremento. Al final, y gracias a ese incidente pasado, Natsuko se forzó a mejorar tanto física como mentalmente para que nunca más se metieran con ella. Kanta intenta escapar porque está consciente de todo el daño que les hizo en su infancia. Natsuko se comunica por radio y por la conversación, Kanta entiende que ellos eran el señuelo y nunca llevaron nada importante, más que fertilizante humano. Natsuko le dice que solo le entregará la mitad de lo pactado por no cumplir el contrato de defender el tanque. Además, le advierte que no se meta en sus asuntos ninguneándolo. Esto hace enfadar a Kanta aún más. Y Amagumo se retira indignado por solo ser un peón más en los juegos políticos de los Oasis, ya que también escuchó la conversación. Kanta y Kozuna habían terminado un trabajo escoltando al antiguo maestro de Kanta junto a su hijo, Mitsuru Koidemisu. De pronto aparece Junko y se abalanza en Kanta. Lo comienza a manipular con sus atributos femeninos, a lo cual el prota cae casi de inmediato. Ella lo terminó contratando en el gremio de mercenarios por 2 millones. Sin embargo, Kanta está perspicaz y se niega, dejando perpleja a Junko, por lo cual ella le revela que si no la ayuda, la obligarán a casarse en contra de su voluntad. De pronto, un francotirador dispara a Kanta, el cual cae derribado. Kozuna acepta ayudarla con tal de que ella le ayude a llevar al protagonista a un lugar seguro. Mientras se pelean, el francotirador les vuelve a disparar, por lo que se apresuran en sacarlo de ahí. Ya en una cueva, Kanta se lanza encima de Junko, a lo cual ella procede a darle una paliza a nuestro simpático protagonista. Enfadado por su equipo destrozado y celoso porque otro hombre tendría a Junko, decide ayudarla. Ella lo manipula un poco y casi de inmediato firma un contrato sin revisarlo. ¡Pendejo! Comienza la arremetida, aunque Junko les advierte que no será fácil, ya que el enemigo posee un traje avanzado del desierto y logró derrotar a varios mercenarios con experiencia. Mientras escapan, Kanta usa a Junko como escudo humano, ya que el mercenario no le dispararía a ella. Enfadado, el enemigo golpea el casco averiado de Kanta que habían dejado atrás y estalla una bomba. Sin embargo, no creyeron que fuera a caer en algo así, por lo que habían usado una bomba de humo. Se terminan atrincherando. Mientras comienzan a trazar un plan, Junko les explica que no será fácil, ya que estuvo una semana escapando del sujeto llamado Tanigawa. Al final les explica que ella se acercó al sujeto porque quería los secretos armamentísticos de una compañía llamado Químico Suzumaki. El tipo quería vender un disco de la época oscura a una compañía rival para hacerse rico, por lo que le pide que se vayan juntos. Junko lo rechaza y le cuenta la verdad, que solo lo utilizó y le dijo que era un don nadie, a lo cual Tanigawa queda despechado. Al final terminó robando un traje clandestino de la compañía para capturarla. Atrincherados, casi sin munición y soportando temperaturas bajo los 0 grados, no saben qué hacer contra el sujeto. El tipo los encuentra y les dispara. A pesar de usar una munición enceguecedora, no consiguen despistarlo. Se vuelven a atrincherar. De pronto, Junko quiere ir al baño y a Kanta se le ocurre una idea. La mercenaria se muestra ante Tanigawa. Mientras lo distrae, Kanta y Kozuna vuelven a usar una munición enceguecedora. De pronto, el prota aparece por detrás de Tanigawa y le dispara. El tipo queda atónito porque el radar térmico no lo detectó en ningún momento. Ahí Kanta le revela que utilizó lodo para enfriar su cuerpo y mimetizarse con la temperatura ambiente. ¿Cómo lo consiguió? Pues, ¿recuerdan que Junko necesitaba ir al baño? No diré más. Y de esa forma logran derrotar al sujeto del traje avanzado. Sin embargo, este guardaba un as bajo la manga. Su armadura suelta una especie de gas paralizante. Golpea a Junko y logra capturarla. De pronto, Kanta despierta y se da cuenta de que Kozuna está durmiendo a su lado. Este se burla de ella, pero la pequeña le cuenta con fastidio que se ve obligada, porque Kanta estuvo a punto de morir congelado y además olía a miado. Mientras avanzaban, se dan cuenta de que están rodeados por mercenarios que usaban el mismo traje que Tanigawa, por lo que Kanta deduce que son mercenarios de la compañía Uzumaki, que buscaban recuperar el traje de contrabando. Al final, Kanta planea ir a una de las minas abandonadas por el gobierno. Mientras tanto, Tanigawa intenta arreglar el disco que quería vender a la compañía rival, ya que ese era su único seguro de vida.
De pronto ocurre una explosión. Junko grita a Kanta para que la rescate, pero en realidad eran los mercenarios de la compañía y ahora tenían rodeado a Tanigawa. Les dan 10 minutos para salir de ahí. Tanigawa sabe que los van a dormir bajo tierra porque nadie fuera de la compañía puede conocer la existencia de esos trajes avanzados. Tanigawa le da un arma y le dice que era tiempo para que ella pueda escapar. Se lanza contra los mercenarios de la compañía Uzumaki, pero es fácilmente atrapado por sus rivales y además le destrozan el arma. Más allá se encuentra Kanta, esperando su momento. Sin embargo, es descubierto por uno de los mercenarios. Logra zafarse con el gancho automático y los hace retroceder. Kanta le da un arma a Tanigawa, pero este desconfía de él. El prota le explica que él solo va detrás de Junko y que ambos tienen un enemigo en común, por lo que logra convencerlo de trabajar juntos. Junko es perseguida por uno de los mercenarios, sin embargo se da cuenta de unas piedras colocadas estratégicamente en el camino, por lo que sigue la ruta pensando que fue Kanta quien la estaba guiando. De pronto llega una formación rocosa sin salida alguna. Ella le ruega piedad al enemigo, le ofrece hasta los pies. El mercenario le pregunta si le abrirá la puerta de atrás. En shock, Junko tarda bastante en responder, pero le dice que también. Sin embargo, el mercenario le explica que no sabe tratar con mujeres vivas, por lo que le apunta con el arma. Kozuna logra dispararle, pero el mercenario la esquiva. Desesperada, piensa que le llegó la hora. De pronto, una bomba estalla a los pies del mercenario, pero este huye del lugar. Kanta salvó a Kozuna. Junko se sorprende cuando ve que Tanigawa se había aliado con ellos. La batalla se extiende hasta el amanecer. Mientras ocurre el tiroteo, un misil impacta a los mercenarios. Tanques del gobierno llegan como apoyo y Kanta golpea a Tanigawa, desarmándolo. El plan fue contactar con el gobierno, ya que en las minas abandonadas hay unos teléfonos con línea directa y que solo gente de confianza conoce. Junko se sorprende y le pregunta si es un perro del gobierno. Sin embargo, Kanta le explica que ahora serían enemigos de una compañía poderosa, tanto en armamento como en dinero, por lo que decidió eliminarlos por completo. Mientras es interrogado, le cuentan que la compañía sería destruida por el gobierno del Oasis del Norte por fabricar equipo avanzado de contrabando, y todos sus empleados, incluyendo sus familias, serían expulsados al gran desierto de Kanto. Esto deja en shock a Tanigawa, ya que condenó a más de 1000 familias al destierro. De pronto, uno de los oficiales del gobierno comienza a interrogar a Junko. Preocupado, Kanta dice que ella tiene un contrato con él y le muestra el documento, pero el oficial lo rompe en su cara. Sin previo aviso, le comienzan a dar una paliza y lo obligan a guardar silencio. Al final, tanto Kanta como Kozuna terminan varados en el desierto, vagando sin rumbo fijo mientras la pequeña se muestra preocupada por la actitud silente de su maestro. Mientras descansan, Kanta recuerda lo que le dijo Junko, que tendría que ganársela, pero ella le afirmó que jamás se lo conseguiría. Kozuna trata de animarlo, aunque termina logrando todo lo contrario. Kanta la regaña por malgastar la batería del equipo y además le explica que los contratos son absolutos, y por esa razón los mercenarios ponen en riesgo sus vidas para cumplirlos. Lo que deja irritado a Kanta es la facilidad que tuvo el representante del gobierno en destruir el contrato en su rostro, lo que confirmaba lo insignificantes que eran para ellos. De pronto aparece el nuevo cliente de Kanta, un sujeto que se autodenomina como Capitán Shinoike, quien los contrató para explorar unas ruinas arqueológicas. Le explica que la misión era encontrar un soldado perdido. De pronto son atacados y Kanta protege al capitán. Sin embargo, los enemigos en realidad eran el trío Metralleta, por lo que resuelven el malentendido. Ellos le explican que Natsuko está perdida. Kanta saca en conclusión que el soldado que estaban buscando era ella, por lo que unen fuerzas. Mientras descienden a las ruinas subterráneas, el capitán revela que el lugar es un secreto incluso para miembros importantes del gobierno. Especulan sobre lo sucedido en el lugar. Kozuna encuentra una taza para niños y la recoge porque le llama la atención. De pronto, un integrante del trío Metralleta grita. Se encuentran con un tren y prueba los asientos con entusiasmo. Al final, el capitán confirma que la ciudad subterránea se extendía por todo Kanto. Mientras siguen investigando, Kozuna mira la taza y la deja caer al suelo, como un símbolo de su necesidad por madurar pronto para sobrevivir al gran desierto de Kanto. El capitán le pregunta si ha ido a la ciudad del oasis y Kanta confirma que sí lo hizo en su infancia, pero solo lo vio de entrada y quedó impactado por la puerta de acero. El pueblo aledaño al oasis era una estación de agua y el capitán confirma que vive en ese lugar. Kanta explica que por lo que sabe es una ciudad subterránea. Ahí caen en cuenta de que la zona arqueológica era una extensión del oasis y que ni el mismo gobierno sabía de la existencia de esas ruinas. Kanta siente un mal presentimiento. De pronto se da cuenta de que fueron involucrados en una maniobra terrorista en contra del gobierno.
el mayor de los hermanos está por atacar al capitán Shinoike. Kanta agarra la metralleta del hermano menor y dispara. La bala pasa cerca y termina impactando en la cabeza de un guardián que los estaba espiando. Un sujeto que al parecer era el que controlaba a los guardianes se enfada porque los androides no sabían reaccionar ante los imprevistos. De pronto un grupo de soldados aparece y comienzan a atacarlos. Era Natsuko quien estaba guiando a sus soldados. Kanta cayó en cuenta de que su amiga de la infancia estaba liderando la rebelión y que los había involucrado adrede en la situación. Los soldados están siendo derrotados fácilmente por los androides. Sin embargo, Kanta y Kozuna aprovechan un descuido y comienzan a escapar, pero se detienen cuando ven a los guardianes. Un androide cae en una trampa. Mientras Kanta está desprevenido, Natsuko lo noquea y luego le pide a Kozuna que la siga obedientemente. Kanta despierta en un hospital, severamente herido. De pronto aparece Asahiri Junko disfrazada de enfermera. Le pregunta a la chica que por qué estaba en el hospital, si se suponía que estaría siendo torturada en el oasis, pero ella le explica que ahora trabaja para el GMO, el gremio de mercenarios opositores, una organización rebelde en contra del actual gobierno de Kanto. El prota cree que está soñando. De pronto aparece Kozuna vestida con un traje de niña, porque al final era lo único que les quedaba. Le explica que esta era la guarida de Natsuko, un subterráneo ubicado en la esquina más profunda del oasis del norte. También aparece Kaido, el soldado al que Kanta había vendido en el pueblo. De pronto el capitán Shinoike aparece y se da a conocer como Ikeda. Este le explica que sabía de la fama de Tsunabousu y que estaban conscientes de que nunca aceptaría unirse a ellos. Sin embargo, Ikeda supo de lo sucedido cuando a Kanta lo traicionó el gobierno y por eso decidió reclutarlo. Kaido les ofrece unirse a ellos. Les recalca que la idea de la organización es ayudar a los desamparados del desierto. Kozuna muestra mucho interés, pero Kanta se ve con indiferencia ante la propuesta del ex soldado. Tanto Ikeda como Kaido le ruegan que se una a ellos, pero Kanta rechaza tajantemente la idea, explicando que el gobierno del oasis les aportaba lo básico y esencial para sobrevivir al desierto, y que él está de acuerdo con la vieja ley del más fuerte. De pronto le hacen ver al líder de la rebelión. Ahí se da cuenta de que quien los lideraba era Kaoru Kaizuka, el famoso buscador de tesoros que lo había contratado para obtener una muestra del androide. Hay tensión en el ambiente, ya que ambos se detestan. Kanta le recalca que él no le cree y que solo puede engañar a los ingenuos. Esto provoca la carcajada del anciano. Kaoru le explica que están descubriendo objetos de guerra cada vez más potentes. Kanta ve la mentira en el anciano y le recalca que Kaoru solo quiere ganar el control del oasis. El anciano le explica a Kanta que en el pasado la Tierra sufrió un cataclismo ambiental a nivel mundial, convirtiendo el planeta en un enorme desierto. Sin embargo, los rumores indicaban que estaba regresando a su estado original por sí sola. Perspicaz ante las palabras del viejo, Kanta le pregunta que qué significaba todo eso. El anciano le explica que el ambiente natural volvería a albergar vida, pero que el gobierno del oasis no quiere que eso ocurra, porque perderían el poder. Kanta llega a la misma conclusión. Kaoru le explica sus supuestos planes, quiere acelerar el proceso y reforestar el planeta. Kanta golpea la mesa con los pies, ya que no le cree al anciano, le exige que vaya directo al grano. Mientras tanto, el trío metralleta está patrullando los alrededores, sin embargo, son atacados por uno de los guardianes. Al final, Kanta sale del despacho y los demás preguntan si llegaron a alguna clase de acuerdo. Este les explica que colaborará porque no le queda otra opción. Kaido sospecha de que Kanta está planeando algo. Natsuko también se muestra desconfiada ante el prota. Junko lo va a visitar a su cuarto, pero Kanta está inmerso en sus pensamientos, al punto de ignorarla. A pesar de provocarlo con sus atributos femeninos, Kanta la sigue sin tomar en cuenta. Mientras tanto, el guardián está masacrando al trío metralleta. Uno de los hermanos logra activar la alarma para dar aviso a los demás. Cuando llegan Kozuna y Natsuko a avisarle, Junko había conseguido su objetivo y ahora tenía a nuestro simpático mercenario detrás de ella. De pronto aparece Tanigawa Seiji, pillando a Kanta con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Él le explica que se unió al GMO y que mejoró sus equipos del desierto, convirtiéndolos en equipos avanzados. Kaido le pide a Kanta que los pruebe en combate ya que los estaban atacando, a lo cual accede de forma agresiva. De pronto el guardián aparece y se abre paso. Natsuko trata de detenerlo pero no lo consigue, incluso el trío metralleta son masacrados por el androide. Kanta se queda a solas con Kozuna y después de meditarlo le dice que su entrenamiento está completo y que a partir de ese momento se convertirá en una mercenaria. Le dice que los enemigos del frente son suyos y que él se encargará de la retaguardia. Kanta le recalca las últimas palabras de Kaoru, que cuando el gobierno del oasis desaparezca, la sociedad necesitará sobrevivir y ellos se tendrían que encargar de eso. Kanta lo resume en que el viejo se quiere defecar en el mundo y ellos tendrían que limpiarle el trasero.
Kanta le explica que son mercenarios y que no trabajan por ideales ni principios. Le dice a Kozuna que ambos le demuestran qué es lo que hace un verdadero mercenario. Kanta la llama mercenaria Kozuna y la pequeña se emociona, por lo que sale motivada al frente de batalla. De pronto aparece el guardián cargando a Natsuko. Iba a capturar a Kaoru, Tanigawa e Ikeda, pero aparece Kaido y les da tiempo para entrar al camión. Sin embargo, el guardián lo noquea y retiene el vehículo. Va a capturar a Kaoru, pero Kozuna se lanza y consigue enredar al guardián con el gancho automático. El trío metralleta felicita a Kozuna. Natsuko le pregunta por Kanta y la pequeña responde que su maestro está en la retaguardia. Natsuko deja entrever que escapó, lo que enfurece a Kozuna y le da un bofetón. Al final, Kanta se estaba escapando, pero su mentira se convierte en realidad cuando es atacado por el otro guardián. El androide le perfora el abdomen con la mano y lo deja a su suerte, desangrándose en el suelo. Kozuna tiene un mal presentimiento y quiere ir en su ayuda. Al instante ocurre una gran explosión, destruyendo el refugio subterráneo y dejando a todos perplejos. Medio año después, Kozuna sigue sintiendo la pérdida de su maestro. Visita la tumba simbólica de Kanta, que estaba mancillada por todos quienes lo odiaban. La pequeña compra un nuevo gancho automático, hecho a su medida. De pronto aparece Mitsuru, el hijo del ex maestro de Kanta. Kozuna lo estaba entrenando, ya que lo dejaron a su cargo para que le ayudara en algunas misiones. En el gremio de mercenarios le encargan el trabajo de desbaratar al clan Kawasu, del sujeto de la Hulkosis, ya que se estaban reorganizando de nuevo. Sin embargo, Kozuna iría como respaldo, aunque ella le insiste al jefe del gremio, a lo cual éste accede con desconfianza. Mientras va de camino a la misión, se encuentra con el trío metralleta, defendiendo a la familia de la niña hambrienta. Se estaban enfrentando a los bandidos del clan Kawasu. Kozuna ubica al objetivo más débil y lo derrota. Al final, los del clan encuentran a su compañero desnudo y con una carta haciendo cosplay de la hoja de Adán. El escrito decía que su mamá tenía un amante, pero más horrible que el anterior, por lo que Makoto vuelve a entrar en Hulkosis. El líder de los bandidos cree que es Tsunabousu. Lo ven en la lejanía y el clan corre para capturarlo, aunque era el discípulo de Kozuna junto a un pueblerino al que la pequeña secuestró para que funcionara el engaño. Kozuna comienza su ataque y logra activar las minas. Sin embargo, Makoto vuelve a agarrar impulso y golpea a Kozuna. Le lanza una enorme roca encima, pero el hijo del ex maestro del prota también poseía la Hulkosis. Mitsuru saca la roca de encima y comienza una frenética batalla de fuerza. Esa había sido la razón de por qué el ex maestro de Kanta le pidió a Kozuna que lo llevara consigo, ya que su hijo la podría ayudar en los momentos más difíciles. El pequeño se vuelve loco y le da una paliza a Makoto, termina enterrándolo bajo una enorme roca. De pronto ve a Kozuna, aunque sigue en su estado agresivo. Ella le ruega de que no le haga daño y al último momento Mitsuru recupera la compostura y abraza a Kozuna. En la primera reunión del gremio de mercenarios opositores, Kaido explica que el gobierno está atacando las aldeas y compañías que se dedicaban a explorar las ruinas antiguas. Están planeando enfrentarse, pero el recuerdo de los guardianes los detiene. Natsuko les da la posibilidad de retirarse para que puedan vivir sus vidas, pero ninguno de ellos decide huir. Después de que el discípulo estropeara un trabajo al igual que lo hacía Kozuna con Kanta, aparece Matsunami. El dueño de la tienda estaba paseando con sus hijos. Le cuenta a la pequeña que le pidieron diseñar una grúa automática igual como las que usaba Kanta. La pequeña siente curiosidad, por lo que le pide revisar la grúa cuando tenga tiempo. Mientras van de viaje, se da cuenta de que su discípulo es igual que ella en sus inicios, por lo que siente nostalgia. El camión se detiene en unas ruinas antiguas. Kozuna sale del vehículo al escuchar los disparos, ignorando la orden de Natsuko. Al llegar se encuentra varios soldados abatidos y aparece a Magumo. El mercenario se burla de ella y cuando la pequeña está a punto de dispararle, este le explica que también trabaja para el GMO. Kozuna no le cree, pero Natsuko confirma las palabras de Magumo. El mercenario encuentra las huellas del guardián, por lo que Natsuko les da la orden de capturarlo. Sin embargo, las huellas se detienen en una inmensa roca. El discípulo de Kozuna se da cuenta de que el guardián está de frente a ellos, por lo que se desespera, y finalmente comienza el ataque. Kaido es enviado a volar, lo logran acertar los tiros y se atrincheran ante la ráfaga de disparos del guardián. Magumo escapa del lugar dejándolos en la trinchera. Kaido suelta un discurso bastante cursi que causa admiración en Mitsuru, pero vergüenza en Kozuna. El ex soldado corre a proteger el lugar de la reunión del GMO. Llegan a la entrada, que al fin y al cabo eran unas ruinas subterráneas. Sin embargo, el guardián los vuelve a encontrar y atrapa a Kaido. Kozuna intenta que su discípulo entre en modo Hulkosis, pero solo le termina dando una feroz paliza. Sin embargo, Kaido derriba al guardián. A pesar de todo, el guardián logra escapar. De pronto, activa una trampa de hilos puesta por Magumo
Magumo, manchando con pintura al androide, por lo que ahora pueden verlo. Comienzan a dispararle, pero es inmune a las balas, se deshace de los hilos y entra al refugio subterráneo, estallándolo por completo. Ante la misión fallida, Amagumo suelta una carcajada y vuelve a escapar. Sin embargo, Natsuko les explica que la reunión estratégica era solo un señuelo para emboscar al enemigo. A pesar de todos sus esfuerzos, únicamente consiguieron capturar la cabeza de uno de los guardianes, lo que sorprende a todos ya que seguía en funcionamiento. Sin embargo, un francotirador dispara y destroza al androide. Finalmente, la misión fracasa por completo. Al regresar al pueblo, Kozuna se da cuenta de que atacaron la tienda de Matsunami, incendiándola con la familia dentro, lo que deja en shock a la pequeña. Kozuna está teniendo un sueño que rápidamente se convierte en una pesadilla. La pequeña despierta de golpe y está al borde de las lágrimas. Sin embargo, se calma al ver a su discípulo. Al otro día, le encargan la misión de proteger un laboratorio, pero la pequeña está ida por lo sucedido con el dueño de la tienda. Tanto Matsunami como su familia habían fallecido en el incidente. Sin embargo, el discípulo le cuenta que sobrevivieron al menos 3 de los 7 hijos de Matsunami, lo que anima un poco a Kozuna. Llegan al cráter de Kanto. Natsuko explica que el laboratorio secreto se encuentra en ese lugar. De pronto ven humo en la lejanía, por lo que apresuran el paso. En el laboratorio, Tanigawa se encuentra cultivando a los nuevos androides de la GMO. Llegan Kaoru y Kaido. El anciano les dice que después de usar a los guardianes se alejará del escenario mundial y que tanto Tanigawa como Kaido serán los que liderarán el gran desierto de Kanto. Cuando Tanigawa y Kaido abandonan el lugar, el anciano se lamenta por la muerte de Kanta, aunque estaba consciente de que no era el tipo de persona que se dejaba manipular fácilmente. Hay preocupación en Natsuko ya que los androides se están volviendo cada vez más inteligentes. De pronto Mitsuri se queda atrás ya que no puede cargar el equipo. Kozuna le quita casi todo de encima y lo manda de vuelta al camión. Al volver con el grupo y retomar el camino, ocurre una explosión. El laboratorio se ve envuelto en llamas. Kozuna queda horrorizado cuando ve a unos guardianes completamente destruidos. Ahí se dan cuenta de que Kaoru está produciendo a los androides en masa. De pronto, un tanque parecido al Kong aparece ante ellos, destruye a los guardianes con facilidad y arrasa con todo a su paso. Mientras escapan, Natsuko va en busca de Kaoru. El trío metralleta le ruega que vuelva por lo peligroso de la situación. A pesar de todo, Kozuna decide seguir a Natsuko. Un guardián aparece frente a ellos, aunque no saben si es de la facción enemiga o si es un aliado. El Kong atraviesa la muralla y lo aplasta al instante. Del tanque sale Junko Asahiri y les explica que llegó a un acuerdo con el gobierno y con el hijo del empresario, al que Junko había capturado gracias a Kanta y al trío metralleta. La mercenaria los había traicionado. Al final se dan cuenta de que están completamente rodeados por los guardianes. Sin embargo, Kozuna descubre que son globos, por lo que les dispara, haciéndolos explotar. De pronto, una voz conocida la felicita por descubrir sus trucos y aparece Kanta, su maestro seguía con vida. Kanta suelta una carcajada y se retira del lugar. Kozuna está en shock, por lo que Fuyo, el mayor del trío metralleta, la agarra de la mano y escapan del Kong. Una explosión deja expuesta a Kozuna, que está por ser aplastada por el tanque. Sin embargo, la pequeña activa el gancho automático y logra salvarse casi por un acto reflejo. Kozuna comienza a recordar las instrucciones de Kanta y logra desviar el tanque hasta estrellarlo en una muralla. Se escapa por un ducto de ventilación para buscar a Natsuko y le encarga al trío metralleta que se enfrenten al Kong. Cuando Natsuko llega al laboratorio, se encuentran con todos los androides destruidos. Kaido y Tanigawa están devastados por la situación. Sin embargo, Kaoru está ensimismado activando comandos en el computador del laboratorio, explicando que las explosiones activaron un arma tectónica, por lo que las auroras boreales eran un presagio de lo que estaba por venir. El anciano quiere activar el arma para destruirlos a todos. Natsuko trata de detenerlo, pero este la bofetea. De pronto aparece Kanta, suelta una carcajada y le dice que el anciano al fin se quitó la máscara. Mientras tanto, Kozuna está en los ductos de ventilación. Se le atasca el gancho y al verlo se da cuenta de quién fue el que incendió el negocio de Matsunami. Al encontrar una salida del ducto, se encuentra cara a cara con Junko, por lo que comienza el tiroteo. El trío metralleta continúa su enfrentamiento contra el Kong. Sin embargo, deciden usar la misma estrategia que usó Kanta y derriban el techo del laboratorio, aplastando el tanque con los escombros. Mientras tanto, un tiro desarma a Kozuna y Junko se burla de ella. Cuando está a punto de disparar, unos hilos se enredan en el arma quitándosela de las manos. Amagumo hace su aparición. Gracias al descuido de la mercenaria, logró atarla con sus hilos. Sin embargo, Junko saca una granada sin que Amagumo se diera cuenta, pero la pequeña reacciona y le dispara, hiriéndola de gravedad. Junko le dice a Kozuna que si quiere ver a Kanta tendrá que ir al fondo del laboratorio, por lo que la pequeña corre hacia ese lugar. Amagumo decide seguirla. Sin embargo, todo era un engaño por
parte de Junko, ya que escondía una lata de salsa de tomates que ella misma hizo estallar para engañarlos. Kaoru se enfrentaba verbalmente a Kanta. El protagonista revela que el anciano lo único que buscaba era el control total de los oasis, aunque los demás no le creen. Natsuko le dice a Kanta que Kaoru es un ególatra, pero al menos es 1000 veces mejor que él, porque Kanta es indiferente al sufrimiento de los demás. Le dispara haciendo estallar el globo, sin embargo era un truco de Kanta. Se burla de ella por caer en algo tan básico y después ordena a un guardián a que la retenga. Kanta apunta a Kaoru, pero aparece el trío metralleta. Comienzan a dispararle y este usa el androide como escudo. Logran salir del laboratorio y Kanta lo recibe en el exterior. Kozuna le grita con emoción por volver a verlo y este la saluda. Sin embargo, aparece un ejército de guardianes rodeándolos por completo. A Magumo los alienta a atacar. El trío metralleta apunta, pero de inmediato son desarmados por los androides. Cuando se dan cuenta, Magumo se estaba escapando del lugar. Uno de los guardianes estaba a punto de dispararle, pero Kanta lo detiene. Kozuna se sincera y le da las gracias por salvar su vida. Sin embargo, Kanta confiesa que su plan era realmente usarla de señuelo y de esa forma escapar de las ruinas, y que ahí decidió trabajar para el otro bando. Kanta explica que hay una guerra en la frontera y que solo quiere la cabeza de Kaoru para ascender de rango. Kozuna le pregunta a su ex maestro si lo que busca es el control total del oasis y Kanta lo confirma. Desarman por completo al GMO y Kanta le da la posibilidad a Kozuna de unirse a él e incluso intenta manipularla usando su sueño de convertirse en la mercenaria más habilidosa del desierto. Antes de darle una respuesta definitiva, la pequeña le pregunta si fue Kanta el que incendió la tienda de Matsunami. Su ex maestro lo confirma porque nadie debía saber que él estaba vivo. Mientras tanto, atrapan al discípulo de Kozuna y ella lo instiga a usar su Hulkosis, pero un guardián hace un disparo preventivo hiriéndola en la mejilla. De pronto, Kanta se da cuenta de que Kozuna no trae su grúa automática. Mitsuru, al ver que lastimaron a su maestra, activa su modo Hulkosis y los androides entran en pánico. Por alguna razón lo llaman Hurón. La pequeña usa la grúa para activar varios explosivos que fue dejando en el camino, destruyendo todo el lugar y abriendo una oportunidad para escapar. De pronto aparece Magumo conduciendo el camión. Antes de irse del sitio, Kanta y Kozuna tienen una última despedida. Ella le responde que no irá con él y que desde ese momento serán enemigos. Reflexiona que si se iba con su ex maestro, seguiría siendo solo una pieza más en las herramientas de Kanta y que jamás realizaría su sueño de convertirse en una mercenaria famosa del desierto. Kanta mira con orgullo a su discípula, sin embargo ocurre una gran explosión que incluso pueblos aledaños pudieron presenciar. Y así termina todo. La supervivencia continúa su sacrificado camino en el gran desierto de Kanto. Todos los habitantes hacen su mejor esfuerzo por seguir con vida en un ambiente tan hostil como el actual. Esta vez con Kanta trabajando para el gobierno del oasis del oeste, mientras entrena a los androides de uso militar. Y el gremio de mercenarios opositores, convertidos en una facción irrelevante del desierto, pero que intenta ayudar a los desamparados. ¿Y cuál fue el destino de la pequeña? Koizumi Taiko se consagra como una mercenaria del gran desierto de Kanto, mejor conocida por ser la heredera del legado de Tsunabousu, pero con ideales y convicciones mucho más nobles. Y así termina el resumen speedrun de Desert Punk. Si quedaste con ganas de más, puedes revisar el manga a partir del capítulo 78. Sin embargo, solo está traducido al inglés, así que... ¡LOL! ¡La Mao! Pero si al video le va bien, puedo hacer una traducción al manga y crear un video para contarles el final. Por cierto, un eterno agradecimiento a todos los suscriptores, a quienes le dieron like al vídeo y también a quienes comentaron. Fue un gran impulso para que Bob el algoritmo le diera un buen envión a la Goku Dolls. Segundo video en el canal y fue un éxito. De verdad, muchísimas gracias.